En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Presidenta, no tenemos cuenta. Perfecto, entonces hacemos pasar a los invitados y pasamos al primer proyecto de ley. Bueno, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el día de hoy del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, el señor Ernesto Muñoz. No veo a la asesora Gabriela Peña. Perdón, Gabriela, muchas gracias. Al jefe de división de presupuesto, Héctor Opaso. A el profesional de la misma división, señor Guillermo Concha. Al abogado de la división, Francisco Molina. Y al abogado de la división de reinserción, señor Raúl Schoensteller. ¿Sí? ¿Schoenstaller? Ya. Schoenstaller. Señor subsecretario, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Tenemos una presentación en la que brevemente vamos a dar a conocer los puntos fundamentales de este proyecto que tenemos el honor de presentar a su consideración. Los antecedentes de este proyecto de ley se afirman en nuestra común diagnóstico de la existencia de nuevas formas de criminalidad relacionada con asociaciones con altos niveles de organización para la comisión de delitos, las cuales también, por cierto, afectan el ámbito de la seguridad penitenciaria, la existencia de personas privadas de libertad que mantienen o que desarrollan vínculos con estas organizaciones criminales dentro o fuera del establecimiento penitenciario, y la necesidad entonces de fortalecer la actual institucionalidad penitenciaria, regulando a nivel legal regímenes penitenciarios que hoy día están solamente a nivel reglamentario, estableciendo un mayor control de la población privada de libertad y, por cierto, también reconociendo la labor de nuestros gendarmes que asumen el riesgo de estar en contacto directo con estos internos. En cuanto al contenido del proyecto, el proyecto crea un departamento de seguridad especial en Gendarmería. También crea 2 asignaciones para el personal del departamento de seguridad especial. Establece normas para la protección de la identidad de los funcionarios del departamento especial de seguridad. También establece el secreto de actos y contratos administrativos calificados de dicho departamento. Y finalmente, pero de manera muy importante, establece y eleva la regulación legal de este régimen especial de seguridad. En cuanto a lo primero, en la creación de un departamento de seguridad especial en Gendarmería, este departamento dependerá, según indica el proyecto de ley, de una subdirección operativa y será una unidad encargada de implementar las políticas institucionales destinadas al fortalecimiento de la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Tendrá una dirección técnica y operativa de los establecimientos y secciones de seguridad especial. Estará integrado por funcionarios capacitados y que se formen específicamente para trabajar en el régimen de seguridad especial y deberán haber aprobado un curso de especialización que impartirá en este sentido la Escuela de Gendarmería. La jefatura del departamento será asumida por un coronel de Gendarmería de Chile, el que deberá haber también aprobado un curso de especialización de seguridad especial impartido por la Escuela de Gendarmería y que cuente con la confianza exclusiva del director nacional. El personal también de este Departamento de Seguridad Especial será destinado a dicho departamento mediante una resolución fundada por un plazo máximo de 5 años renovables, fundadamente por una sola vez por el mismo número de años, esto es, hasta 10 años, si se renueva, digamos, el primer periodo. Para la renovación del personal será requisito que haya tenido un buen desempeño en el departamento y, por cierto, volver a aprobar el curso de especialización que se exige
o su actualización, para que no tenga que hacer todo el curso de nuevo. Si hay, digamos, un módulo de actualización, eso también puede permitir su nueva postulación. El director también puede poner término anticipado a la destinación por razones de buen servicio y existirá una rotación periódica del personal del departamento entre las distintas unidades o secciones en las cuales ésta exista. En lo siguiente, en cuanto a esta creación, las modificaciones que se introducen son al decreto ley número 2859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, a la ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, porque lo que se hace en este caso es restringir la participación de funcionarios en asociaciones que los representen si son parte del Departamento de Seguridad Especial, por razones obvias que podemos ver claramente con la pertenencia y con el grado de reserva que debe tener ahí los integrantes de este departamento. El decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Justicia, que fija las plantas del personal de Gendarmería, y también el proyecto incluye un artículo 4 relativo a la dotación involucrada en la creación e implementación del Departamento de Seguridad Especial. En cuanto a las asignaciones, el proyecto reconoce a través de estas asignaciones el riesgo y la delicada labor que el personal destinado a seguridad especial desarrollará a propósito de esta regulación. Se crea una asignación de especialización y otra de riesgos y operaciones especiales. Como requisitos para percibir las asignaciones, por cierto, está el de haber aprobado el curso de especialización y que el personal se encuentre destinado y cumpliendo funciones en estas secciones de seguridad especial o recinto especial. No recibirán estas asignaciones los funcionarios ajenos al departamento que por autorización de la jefatura deban ingresar a dichos departamentos o dependencias, deben estar destinados y cumpliendo funciones. Respecto a estas asignaciones, también el proyecto de ley faculta al presidente de la República a dictar uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia para crear dichas asignaciones de especialización y de riesgo y operaciones especiales. Como indicábamos, existen requisitos específicos respecto de quienes pueden acceder a ellas. Respecto a la protección de la identidad de los funcionarios del Departamento Especial, para proteger a cada funcionario se propone primero elevar a rango legal la posibilidad de eximir al personal que se desempeña en el Departamento de Seguridad Especial del uso de su distintivo de identificación y también facultar al director nacional para que adopte las medidas necesarias para que su jefatura y el respectivo alcaide puedan conocer la identidad de los funcionarios. Esto es una norma mínima para la operación, pero la idea es que operen con reserva de identidad. Lo mismo respecto del secreto de actos y contratos administrativos calificados, donde dice que serán secretos los documentos, datos, informaciones relacionadas con las funciones relativas al régimen de seguridad especial. Quienes tomen conocimiento de estos documentos deberán mantener este carácter secreto y también estarán obligados a cumplir el deber de guardar secreto los funcionarios ajenos al departamento que por autorización de la jefatura deban ingresar al establecimiento. La infracción a este deber se castiga con las mismas penas relativas a la violación de secreto. Por cierto, como medida de control, se indica que esta información siempre deberá ser entregada a requerimiento de la Cámara de Diputados, los tribunales, la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Inteligencia, entre otros. Y, por cierto, sin perjuicio de la reserva, los hechos que revistan carácter de delito deben ser denunciados de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del CPP. En cuanto al régimen de seguridad especial, que también regula y, como decíamos, eleva a rango legal, tenemos una distinción en este proyecto de ley, entonces, que introduce desde un régimen penitenciario ordinario a un régimen especial de seguridad, que es aquel aplicable a los establecimientos y secciones penitenciarias de seguridad especial destinado a personas que forman parte de una asociación criminal que suponga un grave riesgo para la seguridad penitenciaria o aquellas personas que la autoridad penitenciaria determine conforme a su nivel de peligrosidad. Se divide este régimen en dos subregímenes de máxima y alta seguridad, regulados en estos nuevos artículos 80 quinques del Código Penal y 80 sexes del Código Penal, respectivamente. También se establecen ciertos artículos transitorios respecto a la entrada en vigencia, 6 meses después de su publicación, también un plazo breve de 6 meses para la dictación del reglamento y el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo de la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
sin perjuicio de lo cual también podrá suplementar dicho presupuesto desde la partida del Tesoro Público. Y en cuanto al informe financiero, por su intermedio, señora presidenta, la creación de esta asignación de riesgo y operaciones especiales y asignación de especialización se entrega a ambas asignaciones, representa un mayor gasto para el primer año de 606.512 millones durante el primer año de la publicación de la ley y en régimen 1.353.649. Este cálculo se realiza considerando que durante el primer año existirán 296 funcionarios destinados al Departamento de Seguridad Especial, número que ascenderá a 656 funcionarios al quinto año. Y ahí en el cuadro se representa el mayor gasto fiscal de 64.929 millones a partir del año de publicación de la ley. Eso es todo cuanto puedo informar respecto del proyecto, Gracias, presidenta, por su intermedio. Gracias, subsecretario. Perdón. Estamos.
volvamos a... Ya, el micrófono... colega. Sí, es básicamente para entender, acá esta destinación al Departamento de Seguridad se hace mediante resolución fundada del director nacional. Yo he escuchado críticas respecto de la discrecionalidad que tiene una sola persona respecto a toda una institución, y creo que muchos parlamentarios algunas veces somos testigos de solicitudes de traslado, que es parte permanente, y obviamente nosotros no tenemos ninguna facultad, ninguna injerencia, y por lo tanto yo tampoco ni siquiera ninguna derivación de ese tipo de peticiones, pero es parte de quizás el hecho de que resoluciones fundadas sean la motivación y de la estructuración de los recintos penitenciarios. A mí me causa alguna duda respecto a que sea la mejor metodología. No solamente respecto a la composición de este departamento, sino que también de cómo se hacen las destinaciones, cómo se toman definiciones importantes en Gendarmería, pasando solamente por la decisión de una persona. Quizás profundizar respecto a ese tema en particular. Sí. No sé si hay más preguntas sobre el proyecto. Yo tengo una que a mí lo personal me preocupa de manera importante, y es que este proyecto, que uno comparte en su objetivo, no es inocuo desde el punto de vista del gasto, y no está considerado en las operaciones comprometidas consideradas en la discusión de la reciente ley de presupuesto. Entonces me preocupa porque eso va a aumentar el gasto que se explicitó en la discusión presupuestaria, y todos sabemos que la ley de presupuestos viene con menos ingresos que los que ya considera. Entonces me gustaría saber qué es lo que pasa ahí, subsecretario, porque ni siquiera está en lo que se identificó como gasto para el 2026. Me refiero a este listado, al que nos entregaron después de mucha insistencia por parte de los miembros de la comisión mixta, y no está. Don Héctor Opaso, que es el jefe de... Saludamos a la de senadora dirección. Sepúlveda, que Senadora. reemplaza al senador Lagos, y a el senador... Va a explicar la parte presupuestaria que reemplaza respecto al de senador. la otra pregunta, por su intervención, señora presidenta. Yo comparto con usted la preocupación respecto de la discrecionalidad, no solamente en lo que se refiere a este proyecto, sino que también en lo que se refiere a los traslados en general. Es por eso que hemos estado trabajando con el director nacional para cambiar la forma en la que esto se estaba discutiendo. Porque muchas veces también se producen situaciones de solicitudes informales por canales que no son adecuados, y lo que ha hecho el director nacional hoy día es que está uniformando un proceso, que es un proceso natural, en el fondo, que parte de el jefe de la unidad a la que tiene que hacerse la solicitud, un informe técnico antes de llegar siquiera a una consideración por parte de la Dirección Nacional. Este proyecto de ley parte de la base de que ese proceso está estructurado de manera mucho más precisa, porque en el fondo requiere de una fundamentación y por lo tanto requiere también de una explicación desde el punto de vista jurídico, y además del cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley. Entonces, avanza en esa dirección, lo mismo que avanza también respecto de la reserva de los datos de la identidad. Estamos trabajando en eso y podemos enviar también la información respecto de eso, porque se ha producido un cambio favorable y positivo en el último tiempo respecto a eso. Sí, lo podemos hacer. Muchas gracias. Buenos días a la comisión, senadora por su intermedio, presidenta. Efectivamente nosotros hemos tenido conversaciones con la Dirección de Presupuesto. Es una situación que está efectivamente en el tapete, que no está dentro del presupuesto 2026, pero efectivamente el financiamiento de este plan también va acorde, digamos, que el Plan Nacional de Infraestructura, que ahí efectivamente tenemos recursos proyectados, que efectivamente al menos está el compromiso de la Dirección de Presupuesto, efectivamente de poder hacer reasignaciones suficientes, digamos, para que efectivamente esto se pueda dar, además también de aportes sectoriales, digamos, que efectivamente tenemos alguna holgura precisamente en el subtítulo 21, digamos, del sector de Genchi. Por lo tanto, ahí efectivamente esperamos, digamos, complementar esos recursos y que se puedan dar a cabo para el tema. Más allá que las proyecciones que efectivamente nosotros tenemos, que efectivamente serán parte de la discusión presupuestaria año a año. Efectivamente, este tema tenemos que solucionar para el 2000, una vez aprobada la ley, entre en vigencia, esperamos que el próximo año, si no, efectivamente se va a complementar, digamos, con los recursos siguientes.
Perdón, pero Sí. me parece súper grave que se diga que se van a reasignar recursos cuando esto fue lo que se discutió en la ley de presupuesto, en donde no hubo ni un espacio para poder hacer mayores recortes para financiar lo que ya estaba en la ley de presupuesto de financiado. Y esta ley no venía en los gastos comprometidos. Entonces, de verdad, no sé de dónde vamos a sacar la plata. ¿Son cuántos millones para el próximo año? 651 millones. 671 millones en total, digamos, con la creación Solo del el próximo departamento. año. Y en Sí. régimen 1.400. 1418. Al quinto En año. régimen al quinto Sí. año, sí. No, pero senador, o sea, yo no hablo por la DIPRE acá, digamos, no es mi rol acá. Sí, Lo sé. efectivamente. Lo que me preocupa es que la DIPRES les haya dicho eso y a nosotros no nos lo haya ni siquiera informado en la discusión presupuestaria hace una semana, en donde le pedimos expresamente cuáles eran las obligaciones comprometidas y en el listado que nos hizo llegar esto no estaba. Y ya hay 651 millones que debieran desembolsarse para el próximo año. Y en reasignaciones, que fue uno de los temas que planteamos como posibles para generar espacios de financiamiento del déficit que tiene la ley de presupuesto, no se planteó ningún espacio. Entonces, insisto, no es un tema con ustedes. Sí, no, sí. Me Entiendo preocupa que la está explicación que conectada les a dieron a DIPRES. ustedes. Y la DIPRES no está. Pero por eso, solamente para O si entiendo que está DIPRES- conectada, Sí, está entonces le conectada. podríamos dar la palabra a la DIPRES. El director de estudio, don Pablo. Don Pablo. Presidenta. Efectivamente, tal como señala el señor Opazo, efectivamente lo que está considerado acá es que todavía tenemos un espacio de tiempo de tramitación y efectivamente consideramos, y en la planificación que se le envió, es que los 600 millones del gasto del primer año es posible optimizarlo vía reasignaciones y para los años siguientes efectivamente tendríamos que estar contemplado en las respectivas leyes de presupuesto. Con todo, efectivamente puede haber algún margen que nos permita reasignar para el primer año, que no va a ser del costo total, ahí está el costo del año completo. O sea, la única posibilidad de financiar este proyecto es con reasignación. Para el primer año, ¿Y qué es lo efectivamente. que, recortaríamos, don Pablo, del servicio que sugiere usted, senadora Sepúlveda? Yo creo que podría ser un poco más específico, don Pablo, en relación qué es lo que vamos a dejar de hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría la reasignación? Acaba de hablar, ¿no es cierto?, del subtítulo 21. ¿Dónde están y la proporción de ese acomodo presupuestario que hay que realizar? Eso, Presidenta. Yo creo que es una buena pregunta que hace la senadora Sepúlveda, porque solo quiero decirle a don Pablo que Gendarme se queja permanentemente que no tiene ni siquiera para uniforme. O sea, me gustaría saber de dónde le vamos a sacar plata para poder financiar esto, que estamos de acuerdo con el sentido y el objetivo del proyecto, pero tenemos un gran problema. ¿Cómo lo financiamos? Senador Galilea. No, haciéndome eco de su preocupación, Presidenta, de lo que la senadora Sepúlveda acaba de mencionar, yo creo que este tema es tan sensible, es tan crítico el tema de penitenciaría, gendarmería y todo lo que ahí sucede, que tirarnos a la piscina solamente en base a una reasignación y no a un presupuesto asignado para esto, sin tener claridad de dónde, en qué parte del Ministerio de Justicia, porque finalmente es partida del Ministerio de Justicia, de dónde se van a sacar al menos los 600 millones de pesos del 2026. Yo creo que no, compartiendo todo esto, pero finalmente estamos avanzando mal. Y por lo tanto yo le pediría a Pablo que converse esto con el Ministerio, o sea, que haya una conversación DIPRES, Ministerio de Justicia, y que aclare completamente, para efecto de responsabilidad de esta comisión, de dónde salen los recursos para un tema que es crítico e importante. Pero si es que no vamos a tener la plata, la verdad es que vamos a estar aprobando que no significa nada. Y entonces, yo, Presidenta, pediría que le hiciéramos ese encargo a la DIPRES para que se vincule converse con el Ministerio y haya total claridad para la comisión de cuál va a ser el origen de esa reasignación.
Si le parece a la comisión, porque la pregunta que ha hecho la senadora Sepúlveda es bien específica, ¿en dónde estarían esos recortes para poder financiar esto? Senadora Sepúlveda. Pero a lo mejor lo tienen ya, ¿no? ¿O no? Porque si no lo tienen, no hay mucho que discutir, ¿no? Pero si lo tuvieran, ¿no es cierto?, saber dónde están y poder ser más específicos en un tema que para nosotros es muy importante, ¿no? Don Pablo. Por su intermedio, señor presidente, comentarle al senador Sepúlveda y a todos los senadores, efectivamente, en nosotros ese cálculo, esa identificación exacta no la tenemos. Hay que recordar que este proyecto está en primer trámite constitucional, entonces, de aquí a que se apruebe, efectivamente tenemos que cuadrar, tendríamos que identificar exactamente cuánto sería el gasto del primer año, porque lo que está ahí expresado es el gasto de un año completo, y con esa estimación podríamos identificar efectivamente cuáles son las reasignaciones dentro de la partida completa que podríamos realizar para el financiamiento de ese primer año, que sería no el primer año completo, sino algunos meses de ese primer año. Don Pablo, pero independiente de que sea el año completo o no, ustedes debieran, cuando presentan el proyecto, tener claro de dónde van a ser las reasignaciones, si usted mismo está planteando que es a través de reasignaciones. Entonces, la pregunta de la senadora Sepúlveda es mucho más importante aún, y yo propongo que, tal como lo ha sugerido el senador Galilea, que la Dirección de Presupuestos se junte con el Ministerio de Justicia, nos hagan esa estimación, nos aclaren el punto y nosotros podemos seguir tramitando este proyecto. ¿Si les parece, colega? Sí. Ok, así se acuerda. Gracias. Senadora, por supuesto. No, espérate, es que vamos a pasar al otro. Cuando terminemos los puntos de la tabla, le damos la palabra, sí, senador Galilea, de este proyecto. Gracias, presidenta. Subsecretario, una pregunta. Revisando más o menos rápido el articulado del proyecto, me llama la atención el nivel de detalle, que no me parece tanto materia de ley, sino que debería ser parte de la... O sea, decir, el personal se rotará entre los distintos... ¿Por qué lo va a decir la ley? Es parte del quehacer y de la administración propia. Que los presos que estén en la categoría de máxima seguridad no van a poder recibir encomiendas. No veo por qué eso va a estar en la ley. De que los gendarmes que sean de este grupo especial de alta seguridad no pueden llevar distintivos específicos en su uniforme. ¿Para qué va a estar en una ley? Me parece que es parte de la administración propia del servicio. Entonces quería preguntar, a mí me carga cuando la ley se empieza a meter más allá de lo necesario, porque finalmente son camisas de fuerza. No, son camisas de fuerza y la administración de Gendarmería tiene que saber administrar bien lo que el país le mandata hacer. Entonces quería saber por qué se entra o cuál es la necesidad de tanto detalle, de hasta el distintivo en el uniforme. Por su intermedio, señora presidenta, justamente estoy muy de acuerdo con usted. El proyecto de ley lo que busca, si revisamos el articulado, en definitiva es salvaguardar también la decisión de seguridad penitenciaria que debe tener siempre Gendarmería de Chile como un órgano técnico. Y justamente para precaver, por ejemplo, que existan acciones de constitucionalidad o garantías respecto de este régimen que actualmente está a nivel reglamentario, es que lo estamos elevando. Entonces, la especificación resguarda también a Gendarmería de Chile, pero termina también estableciendo un estándar que nosotros claramente defendemos está completamente adecuado a las normas internacionales y también a la Constitución, que es necesario que esté en la ley justamente para evitar que la labor de Gendarmería sea cuestionada. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, subsecretario, a todos sus equipos, asesores. Gracias. Vamos a hacer pasar al ministro de Educación, que viene, entiendo, acompañado de la subsecretaria. Sí. Pero estará la subsecretaria. Mientras llegan, oye...
saludamos a todos quienes le acompañan. Entiendo que está la subsecretaria, señora Alejandra Ratia, el coordinador jurídico legislativo Leonardo Vilches y los abogados asesores Matías Sandoval y Juan Cristóbal Cantuarias. ¿Sí? ¿Correcto? Ale, me equivoqué. O sea, yo le pido, por favor, Presidenta, porque está de marzo aquí, de marzo, estamos empezando el periodo y tenemos muchísimas cosas que realizar, reglamento y todo, y estamos muy, muy complicados. ¿Ah? Yo estaba proponiendo poder trabajar más. Nunca había trabajado tanto esta comisión como ahora. 3 días a la semana. Está bien, pero se la tengo yo propuesta a la ministra y al subsecretario, al ministro ahora en el almuerzo como tema. Ya. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero saludar a los senadores y senadoras presentes. ¿Cómo está, senadora Sepúlveda? Bueno, lo primero, Presidenta, es que venimos a presentar precisamente este proyecto que ha sido parte de una discusión larga después de la aprobación de la Ley de Inclusión. De hecho, en ese contexto es importante recordar que durante las indicaciones ingresadas, que en realidad estas indicaciones ingresadas son parte del protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuesto 2025, es decir, estas se ingresaron como parte de la formulación de ese protocolo de acuerdo, mediante el cual se acordó retomar la tramitación y presentar indicaciones a este proyecto de ley, inicialmente ingresado como moción parlamentaria, ¿ya? Además, estas nuevas indicaciones actualizan y extienden los requisitos para la apertura de nuevos establecimientos educacionales, ampliando también los supuestos que permiten acreditar la existencia de demanda insatisfecha, así como aquellos que habilitan ampliar o crear la oferta educativa en territorios donde las condiciones así lo exijan. Esto empalma con otro fenómeno también, ¿no? Por un lado está el fenómeno de lo que sucedía con la implementación de la Ley de Inclusión, sobre todo los plazos respecto a arriendos, y en una derivada que para el Ejecutivo era muy relevante, y lo sigue siendo, y para el próximo Ejecutivo lo va a seguir siendo, está el tema de la presión en algunos territorios por matrículas en territorios donde hay menos oferta que demanda ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, y en esa perspectiva, Presidenta, las indicaciones tienen como objetivo modificar los requisitos para la apertura de nuevos establecimientos educacionales, cursos, niveles y o especialidades, fortaleciendo al mismo tiempo la planificación del sistema educativo, respetando los principios vigentes de la Ley General y también de la Ley de Subvenciones. Respecto a los ejes del proyecto de ley, las indicaciones que fueron presentadas por el Ejecutivo se estructuran sobre dos grandes ejes, ¿no? El primero tiene que ver con la simplificación de la tenencia de inmuebles escolares, incorporando el régimen de arrendamiento regulado como título válido para impetrar subvención, bajo reglas permanentes que aseguran continuidad y certeza para la prestación del servicio educativo. O sea que hay un gran cambio, porque inicialmente el arriendo regulado tenía un tiempo máximo de expiración que ya se había prorrogado y que terminaba ahora. Lo que estamos haciendo es modificar las reglas del arriendo regulado para hacerlo permanente, pero con reglas claras que impidan finalmente el propósito original de la ley, que se provoque un ejercicio de lucro entre los relacionados, ¿no? Entre partes relacionadas. El segundo eje incorpora nuevos mecanismos de planificación y ampliación de la oferta educativa, incluyendo convocatorias por demanda insatisfecha, solicitudes excepcionales y un procedimiento especial para sostenedores que poseen establecimientos con buen desempeño educativo, es decir, fortalecer la línea para que se creen proyectos educativos de calidad, ¿no? En ambos ejes buscan compatibilizar la necesidad de ampliar la oferta con criterios de calidad, sostenibilidad y también planificación responsable del sistema educativo. Entonces, en el primer eje, que tiene que ver con el arrendamiento regulado de inmuebles escolares, no sé si se alcanza a ver bien, pero lo explicamos. La nueva regulación reconoce el arrendamiento como título habilitante para impetrar subvención, estableciéndolo como la regla permanente. Con esto se permitiría a los sostenedores, además de ser propietarios o comodatarios, ser arrendatarios de los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales. De esta manera, los nuevos establecimientos educacionales podrán funcionar con un contrato de arrendamiento regulado de su inmueble, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento del establecimiento. Este arrendamiento regulado se sujeta a criterios que aseguran el correcto funcionamiento del servicio educativo, como por ejemplo la inscripción del contrato celebrado
por escritura pública en conservadores de bienes raíces, duración mínima de 8 años con renovación automática, o sea, la temporalidad tiene que ver con resguardar el derecho a la educación de los niños y niñas. De hecho, hay varias controversias en curso en algunos territorios del país en los que los sostenedores, siendo relacionados, de hecho, el caso bien emblemático que el dueño del inmueble es el esposo, la dueña del proyecto educativo es la esposa, y están en un conflicto, digamos, entre comillas, digamos, por cambiar las condiciones del arriendo. Entonces, claro, por eso es importante asegurarnos que la temporalidad en la que se formulan los arriendos sea una temporalidad larga, que le dé estabilidad al proceso, porque, ojo, incluso existiendo órdenes de tribunales, la ley prioriza el derecho a la educación. Entonces, frente a la intervención de un administrador provisional, las medidas de tribunales se ven suspendidas con órdenes de no innovar, producto de que el administrador provisional está ejerciendo funciones y por tanto se detienen los procesos que están instruidos por tribunales. Es todo un problema. Entonces, justamente lo que buscamos es que exista esta duración mínima de 8 años con renovación automática. Para que no se renueve, el arrendador o comodante, en el caso del comodato, deberá comunicarlo con al menos 4 años de anticipación la no renovación al arrendatario o al comodatario con al menos 1 año de anticipación. O sea, al comodatario con 1 año, al arrendatario con 4. Es decir, con el tiempo suficiente para explorar alternativas que permitan darle continuidad al servicio educativo o, en su defecto, cerrarlo con las correctas y adecuadas implementaciones de reubicación de estudiantes. En ambos casos que yo tengo en la mente hoy día, que es un caso en Viña del Mar, otro caso en La Serena, estamos hablando de comunidades educativas de 800 y 1.600 estudiantes respectivamente. Es decir, esos de un año para otro, incluso en 2 años, es absolutamente insuficiente como temporalidad para poder asegurarse un adecuado cierre. Y cuando digo un adecuado cierre me refiero a cumplir además con las reglas del cierre, que implican que el año escolar anterior al cierre, a mediados del año, a máximo se debe notificar a las comunidades educativas de que ese proceso viene ocurriendo y además al mismo tiempo darle al sistema la posibilidad de que trabaje con la reubicación de toda esa matrícula, considerando además las prioridades de las propias familias. Porque cuando ocurre eso, todos van a tender a moverse a los mismos establecimientos educacionales que tienen 2 cupos frente a 1.600 niños que se están moviendo. Entonces, es un problema. Por eso es que es importante la temporalidad suficiente que hemos acordado en la Comisión de Educación, que sean 4 años para el arriendo, 1 año para los comodatos. Luego está la prohibición de celebrar contratos con personas relacionadas, que es parte, digamos, de las reglas para mantener el principio de fin al lucro. Por otro lado, están los parámetros para evitar rentas de arriendo excesivas, donde el canon de arrendamiento no puede exceder el 11% del avalúo fiscal del inmueble dividido en 12 meses. Sin perjuicio, no son las reglas que vienen de antes. Sin perjuicio de lo anterior, se puede pactar un canon de arrendamiento superior siempre que no supere los valores del mercado y sea aceptado por la Superintendencia de Educación. Es decir, es posible superar el canon de arriendo bajo determinadas circunstancias que justifiquen efectivamente que así sea. Es decir, no es una norma que no tenga la capacidad de flexibilizarse. Y esto según el procedimiento que ya está vigente en el artículo 4 transitorio de la ley 20.845 sobre inclusión escolar. Estas disposiciones amplían entonces la alternativa de tenencia para los sostenedores, otorgando estabilidad, evitando que el arrendamiento sea utilizado como un mecanismo para generar lucro encubierto, pero al mismo tiempo garantizando también la continuidad de proyectos educativos que a lo largo de los años no han logrado resolver el tema de la tenencia del inmueble y que podrían poner en riesgo el proyecto educativo también si no hacemos nada. Entonces esto tiene esa doble abordaje. Por otro lado, Presidenta, está la prórroga de las reglas transitorias sobre arrendamiento. El proyecto de ley permite la existencia de contratos de arrendamiento regidos por el artículo 4 transitorio de la ley 20.845, que es la ley de inclusión, lo que incluye una prórroga de arrendamiento entre partes relacionadas hasta el 30 de julio del 2032 y el 30 de junio del 2036, dependiendo de la fecha en el que el sostenedor se constituyó como persona jurídica sin fines de lucro y desde cuando el establecimiento tenía reconocimiento oficial, ¿no? Una vez que se cumplan los plazos señalados, los sostenedores ya no podrán mantener ni celebrar contratos de arrendamiento regidos por el artículo 4 transitorio de la 20.845, o sea, vuelvo a señalarlo, la que tiene que ver con arriendo entre partes relacionadas, con arreglo a las disposiciones generales del artículo 6 del DFL2 del 98, que es la ley de subvenciones, es decir, en los términos explicados, digamos, anteriormente, es decir, arriendo entre partes no relacionadas, sería la fórmula permitida. Por lo tanto, y en síntesis, para que se entienda esta parte, Presidenta, una transición que ya debería haber terminado, la estamos alargando hasta el 2032, entre el 2032 y el 2036, dependiendo de la fecha en que la persona jurídica se haya constituido como persona jurídica sin fines de lucro.
¿ok? Porque había una transición asociada a ello. Es decir, se alarga este proceso para que entre partes relacionadas puedan sostener arriendo regulado. Luego también están los mecanismos para el aseguramiento y fortalecimiento de la oferta educativa con énfasis en la calidad. Esto también es muy importante y es como parte de la innovación al debate sobre apertura de nuevos establecimientos educacionales. Acá la nueva regulación incorpora herramientas para ampliar la oferta educativa de manera planificada con criterios de calidad, entre las cuales se incluyen convocatorias por proyección de demanda insatisfecha, o solicitudes para sostenedores con establecimientos de buen desempeño, medidas para asegurar la inmediata provisión del servicio educativo. Estos instrumentos permiten responder oportunamente a las necesidades de los territorios y fortalecer la continuidad de los servicios educativos y sobre todo del equilibrio adecuado entre la demanda y la oferta que en algunos territorios se ve desbalanceada. Entonces, en primer lugar, la convocatoria por proyección de demanda insatisfecha, lo que establece la norma es que las nuevas incorporaciones contemplen un procedimiento transparente mediante el cual todos los años se publicará la proyección de demanda escolar y se identificarán los territorios con proyección de demanda insatisfecha. Esto va a estar a cargo del Ministerio de Educación para ser publicado desagregadamente por nivel y curso, mediante lo cual el Ministerio de Educación podrá abrir convocatoria a sostenedores para presentar propuestas que permitan aumentar la oferta donde se requiera. Es decir, este es un mecanismo que moderniza de alguna manera lo que ya hoy día podemos hacer con el SAE. El SAE nos da información respecto a dónde hay presión por falta de oferta y lo que estaríamos haciendo es que con esa misma información que tenemos hoy por territorio, por nivel, sabemos que, no sé, en Alto Hospicio la presión por curso está principalmente en primero medio, primero básico, son todos los niveles de transición. Entonces ahí el Ministerio publica la información y convoca a los sostenedores a presentar proyectos para ampliar oferta educativa en esos territorios. Estas solicitudes tienen que ser evaluadas y posteriormente ratificadas por el CENED, que es por ley en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, quien autoriza la apertura de nuevos proyectos educativos, fortaleciendo en ese sentido entonces la gobernanza del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Dicho lo anterior, los pasos de la convocatoria serían la publicación anual de demanda escolar por parte del Ministerio de Educación, a más tardar el estado actualizado y la proyección de demanda escolar por niveles, cursos y territorios. Junto con ello se señalarán las zonas donde se proyecte una demanda insatisfecha según la comparación entre la demanda potencial y los cupos disponibles. Hasta ahora, para que ustedes se hagan una idea, quien tenía que demostrar la demanda insatisfecha para aperturar el proyecto educativo era el sostenedor. Acá estamos eliminando esa carga y la está generando el propio Ministerio de Educación con la información que ya dispone del sistema. Entonces, nos evitamos que el sostenedor tenga que solicitar información, construir investigación, llegar a un dato, proponerlo al Ministerio, cuando el Ministerio ya cuenta con esa información y podría ahorrarse ese paso que demora meses. Entonces, como es una urgencia, se ha cambiado, digamos, el cargo, el peso de la prueba al Ministerio. Tras la publicación entonces de la información, el Ministerio puede realizar convocatorias abiertas a sostenedores públicos y privados para que presenten propuestas de creación permanente de nuevos cursos, niveles y o especialidades en las zonas donde se hubiese proyectado demanda insatisfecha. Y por último, la ratificación de las solicitudes ocurre una vez realizadas las convocatorias y presentadas las solicitudes por parte de los sostenedores. Estas van a ser aprobadas por el Ministerio de Educación, ratificadas por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Nacional de Educación. Cabe destacar que en la audiencia que se recibieron varios expertos, entre ellas la presidenta del CENED, Luz María Bach, que precisamente fue muy enfática en establecer que debe mantenerse el corazón de lo que hoy día la norma establece para la apertura de nuevos proyectos educativos, evitando con esto una explosión de proyectos de baja calidad, ¿no? O sea, la gran preocupación de Luz María Bach, y en nombre del Consejo Nacional, es que tengamos un boom de proyectos educativos que en realidad no representan oferta educativa de calidad, que es el problema que tenemos hoy día, porque en muchos lugares incluso hay niños y niñas que deciden las familias no escolarizarlo, no porque falten cupos, sino porque no les gustan los colegios que están disponibles, entre otras calificaciones. Luego, está la solicitud fuera de la convocatoria. Esta regulación permite de manera excepcional presentar solicitudes en territorios donde no haya proyectada demanda insatisfecha. ¿Ah? Sí, el tiempo es breve. A través de la autorización del Consejo Nacional, producto de la presentación que hacen los propios establecimientos educacionales. Gracias, presidente. Es que a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero una cosa es la autorización de
una cosa es la autorización de la autoridad y asumir que esa autorización le lleva, por así decirlo, un criterio de aseguramiento de calidad y nos quedamos tranquilos con eso. Cuando revisé este proyecto, en el caso de que no hay demanda insatisfecha, también existe la posibilidad de que se solicite, autorice, justamente, siempre y cuando, y ahí es donde quería hacer el cruce, quizás lo explica usted después más, esa autorización se va a dar siempre y cuando quien pida la autorización esté en calidad alta, no sé cómo se llamaba, media alta, y que al mismo tiempo la educación pública no tenga oferta suficiente de esa calidad en ese lugar geográfico. Entonces quería estar seguro de que entiendo bien el proceso y cómo se cruza eso con las autorizaciones donde sí hay demanda insatisfecha. Ministro. Sí, bueno, esa es la última etapa del proyecto, porque el proyecto, como decía, tiene varias hipótesis. Está, por un lado, el tema de la regulación de arriendo, por otro lado, la apertura de proyectos educativos con falta de oferta educativa, y también está la apertura de nuevos proyectos de calidad. O sea, son como elementos del proyecto de ley distintos. Entonces, lo voy a explicar más en detalle. Solo hacer dos observaciones al comentario del senador por su intermedio, presidenta. Cuando la ley se pone en el supuesto de en qué condiciones se podría abrir proyectos educativos de calidad, cuando un sostenedor cumple, es cierto, los requisitos de estar estandarizado en los niveles medio alto de los estándares de desempeño, no habla de establecimientos públicos, lo que dice es establecimientos gratuitos, que podrían ser indistintamente públicos o particulares subvencionados. Es el requisito, que sean gratuitos, porque lo que uno tiene que garantizar es el acceso a educación gratuita, ¿no? Sin perjuicio de que sea municipal, servicio local o particular subvencionado, o incluso 3166 de administración delegada, que se financian con la subvención del Estado y los aportes de gratuidad que reemplazan los copagos, porque no es solamente subvención, en el caso de los particulares subvencionados. Senador Macaya. Una duda respecto a la categoría de desempeño medio alto. ¿Eso está medido por los indicadores del CIMSE, básicamente? O sea, ¿es 100% CIMSE o hay otras consideraciones? Sí, lo podemos explicar, pero es esencialmente CIMSE. Esencialmente CIMSE. Vale. Sí. Vale. Ahora, es CIMSE, lo que pasa es que es parte del CIMSE también. Yo entiendo, la subsecretaria comenta acá fuera de micrófono que el 67%, claro, el 67% es el peso que tiene el resultado de la categorización en los instrumentos que tienen que ver con los conocimientos específicos, lenguaje, matemática, ¿cierto? Ciencia, historia, en fin, pero principalmente lenguaje y matemática. Y el otro porcentaje restante son los IDPS, o identificadores de desarrollo personal y social, que son los que miden, en definitiva, por decirlo de alguna forma, la convivencia, ¿no? Cómo está la relación dentro de la comunidad educativa. Y es una encuesta que se le aplica tanto a los profesores como a los estudiantes como a las propias familias también, ¿no? De hecho, los apoderados se llevan el cuestionario a la casa y después lo devuelven cuando se aplica el CIMSE. Entonces, en estricto rigor, senador, por su intermedio, presidenta, es sí, 100% CIMSE, 67% pruebas de conocimiento y el restante es IDPS, que son los identificadores de desarrollo personal y social. Por favor. Gracias. Entonces estábamos llegando a solicitudes fuera de la convocatoria. En este caso, la nueva regulación permite de manera excepcional presentar solicitudes en territorios donde no se haya proyectado demanda insatisfecha, siempre que el sostenedor acompañe antecedentes que acrediten los factores que no están considerables en la estimación inicial. Acá estamos hablando de instrumentos públicos, registrales o censales que acrediten la existencia de factores que influyen en la estimación de la demanda no considerados por el Ministerio de Educación, como por ejemplo, si se realizó un censo comunal y nos identifican, aumentó la población, ¿no? Antecedentes que permitan concluir que la demarcación territorial no refleja adecuadamente la realidad educativa o demográfica. Actualmente hoy día se calcula la demanda insatisfecha considerando la comuna en que está el establecimiento y las comunas colindantes. Y esta norma permite impugnar esa demarcación cuando no resulta adecuada. Esto es particularmente relevante en territorios rurales. O sea, donde, claro, estar dentro de la comuna no significa estar cerca de una escuela. Puede estar a kilómetros, muchos kilómetros de distancia entre una y otra. Me acuerdo cuando estuvimos en Lolol con la senadora Sepúlveda, estuvimos en una escuela rural, y luego para ir a la siguiente era literalmente cerca de 1 hora y media para llegar a la siguiente escuela más cercana. En La Estrella, justamente. Entonces, efectivamente, en esos territorios es relevante romper un poquito los límites
administrativos, porque no reflejan la realidad de movilidad de las personas para poder acceder al derecho a la educación. Entonces, asimismo, se contempla un procedimiento especial para establecimientos particulares pagados que soliciten su transición al régimen subvencionado gratuito. ¿Ya? Se entenderá acreditada la demanda satisfecha con la matrícula registrada del año en que se presenta la solicitud del respectivo curso o nivel. Por otro lado, están las solicitudes para sostenedores con establecimiento de buen desempeño, y aquí entramos a lo que preguntaba el senador Galilea por su intermedio, Presidenta, donde las indicaciones presentadas permiten que sostenedores puedan solicitar impetrar subvención para abrir un nuevo nivel educativo, incluso no habiendo demanda satisfecha. Para ello deben cumplir algunos requisitos que serían administrar establecimiento educacional en categoría de desempeño alto o medio, siempre que en el territorio no exista otro establecimiento, y aquí es lo que precisaba hace un rato atrás, gratuito con desempeño alto. Es decir, que haya un establecimiento gratuito no necesariamente público. Senador Galilea. Solo de cultura. Cuando habla de podrá pedir autorización para un nuevo nivel. Nivel. No es un nuevo establecimiento. No, Es agrandarse, o sea, tenía solo A, B. Aumentar ABC, cursos o crear niveles nuevos que no tenía. Por ejemplo. Y pasar a la media. Ya. Es lo que Cualquiera sí. de esas. Esto último que decía la senadora Rincón por su intermedio, no por su intermedio, porque usted misma. Lo que decía la senadora Rincón, por ser claro, es muy importante porque sobre todo en las zonas rurales está tendiendo a aumentar niveles educativos para asegurar trayectoria completa. De modo tal que el niño entre a kinder y se vaya en cuarto medio. Que no tenga que estar buscando, justamente a propósito de lo mismo que hablábamos, escuelas a kilómetros y kilómetros de distancia que reflejan horas de viaje, no diario. Senadora Sepúlveda. Esto es particularmente complejo en las comunas rurales, ¿no? O sea, nosotros Sí. tenemos, por ejemplo, establecimientos que llegan hasta sexto básico y posteriormente tienen que irse los niños a los internados. O sea, siendo muy chicos, pero además de eso, de muy chicos, tenemos complicaciones en el transporte de los niños y las niñas, tenemos complicaciones en que no hay internados para ellos, pero además es porque legítimamente los padres quieren tener cerca a sus hijos, o sea, tiene que ver con la educación de ellos, y además porque tampoco quieren irse al sector urbano, ¿no es cierto?, por todas las complicaciones que hoy día tienen en términos de sociales, ¿no? Son niños muy, muy distintos. Entonces, creo que esto es importante y además porque muchos están pidiendo la posibilidad, ¿no?, de aumentar ahora. Tengo muchos ejemplos que podríamos entregar, ¿no es cierto? Santa Cruz, siendo una comuna súper grande, importante, Santa Cruz hoy día no damos abasto. Y los niños tienen que irse a San Fernando, tienen que irse, ¿no es cierto?, a otros lugares a tener su enseñanza media. Eso, Presidenta, me parece. Gracias, senadora. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, comentarle también a la senadora Sepúlveda y a todos, porque este es un tema súper... Aquí hay un nudo que es interesante ir abordando. Nosotros es algo que hemos abordado a propósito del plan de fortalecimiento de la matrícula, pero cuando uno mira en perspectiva un poquito la política educativa en Chile, Chile es un país que tiene educación de 12 años obligatorio hace poco, dentro de todo, si uno lo mira en perspectiva. Es una ley del 2003. Entonces, cuando uno mira, efectivamente, hay varios procesos que se dan ahí. Por un lado, el que pasamos a 2 años obligatorio hace poco. Por otro lado, lo que plantea, por su intermedio, Presidenta, usted, senadora Sepúlveda, respecto a que hay un cambio cultural. Las familias ya no quieren que los niños se vayan en séptimo básico. Pero cuando uno mira los datos, es bien impresionante porque en el mundo público, los establecimientos educacionales que tienen trayectoria completa, o sea, es decir, desde el NT1 hasta cuarto medio, son solo el 8%. Solo el 8%. En el mundo particular subvencionado, ese 8% sube al 45%. Imagínense, hay una diferencia súper grande ahí. Y además hay que incorporar otra variable, que es que por edad del desarrollo, en séptimo básico, en octavo básico, los niños están en una edad compleja, adolescencia. No necesariamente, o sea, no quieren necesariamente cambiarse de establecimiento. Nosotros hemos avanzado en eso, se modificó el reglamento que nos permite exactamente aumentar el nivel. Hemos aumentado un nivel, me tocó hace poquito estar en un establecimiento que era básica, llegamos a contarles que se les había aceptado que pasaran a media. Los niños aplaudían, saltaban, las familias estaban felices, porque decían, no me voy a tener que cambiar, voy a poder seguir con mis amigos. Hay ahí algo que es súper importante. Entonces, efectivamente, ahí hay un desafío que el país tiene, nosotros hemos ido abordando, pero también es importante mirarlo en perspectiva de cómo todas estas herramientas nos permiten ir dándole una respuesta más sistémica, porque efectivamente ahí hay un desafío. Senador Galilea. Gracias, Presidenta.
solo para que nos culturicen. Déjenme preguntarlo bien. No. Si uno observa la historia educacional chilena, me da la impresión, mirando desde el punto de vista del usuario nomás, es que siempre hubo una deliberada política de separar la educación de los niños de la de los adolescentes, por así decirlo. O sea, en la escuela hasta sexto, séptimo, octavo, dependiendo del lugar, y la media era el liceo, punto. Y así, y todo el mundo sabía que era así. Entonces, ¿qué es? Es un tema de cultura, sé que no es lo... ¿Por qué existía esa visión que era deliberada para hacerlo así, separar estos dos niveles educacionales en establecimientos distintos, en fin? ¿Y por qué se percibe, es solo un tema de comodidad hoy día o hay un tema también pedagógico involucrado? Porque siempre fue más incómodo. Así que asumo de que había un pensamiento pedagógico detrás de esa política de Estado de separar los unos de los otros. Entonces, quiero saber si hoy día cambiamos simplemente porque ya se descubrió a través de los años que no hay ninguna evidencia de que eso sea mejor, sumado a que es más cómodo, en fin, pero quería saber si había algún criterio pedagógico detrás de eso. Ministro. Presidenta, Perdón. Senador Macaya, que se acumula... Sí, se acumula. Es muy interesante y me hace mucho sentido la pregunta del senador Galilea. Yo quisiera preguntarle al Ministerio cómo están concibiendo, me imagino que esto ya se hace a propósito de la estimación, el estado actualizado de la demanda educacional, porque este es el insumo más importante y hoy día tiene variables más allá de lo territorial, a mí uno que me preocupa de sobremanera es la baja tasa de natalidad, que yo me imagino que va a tener incidencia en el corto y mediano plazo, ya la está teniendo respecto a los cursos más inferiores. O sea, ¿cómo se construye esto? ¿Quién la construye? ¿Qué tipo de conversación se da descentralizada en el Ministerio con insumos que se proporcionan de parte de los municipios? Yo creo que hoy día con la integración de data, con la inteligencia artificial, debiera ser más fácil, pero entender cómo se hace para tener una mirada tan... De algo que es tan relevante, porque en el fondo la decisión se toma en función de ese informe anual. Así que entender cómo se construye. Senadora Sepúlveda. Sí, solo en términos prácticos, ¿no? ¿Cómo se produce el procedimiento? ¿Ah? ¿Y cuánto uno se demora? Porque es distinto, ¿no es cierto?, un proyecto educativo nuevo, al cual hay que analizar completo, distinto a que yo diga, mira, tengo séptimo básico, sexto básico y quiero llegar a octavo, ¿no? Y tengo la infraestructura pensando en el SLEP, pensando, ¿no?, en uno municipal. Porque yo tengo varios ejemplos de sectores rurales que quieren aumentar, pero la verdad es que primero desde la ciudadanía, ¿no?, de los padres y apoderados, pero la complicación del sostenedor, porque dicen, bueno, no tengo mucho más plata para sostener el sistema, ¿no?, los alcaldes. Pero lo otro es cuánto es el tiempo que me demoro, porque entre que tú tienes la solicitud y el que el ministerio dice ok, nos demoramos harto tiempo y los niños que son los que nos interesa que se quedaran ya no están. Eso, Presidenta. Gracias, senadora. Ministro. Sí. La idea es poder votar hoy día. Digo, es la idea. No, yo entiendo que es muy importante, Tocamos una fibra, Presidenta. muy importante. Tocamos una fibra. No. A ver, ministro, para aclararlo, para nosotros todo lo que han planteado los colegas es tremendamente importante. Sabemos que fue tema en la Comisión de Educación en su minuto y yo supongo que no todos pudieron seguir ese debate. Por eso las preguntas ahora en la comisión. Y es importante que queden obviamente aclaradas. Y créame, Presidenta, que para nosotros es un placer abordar estas discusiones, porque no es habitual. Las discusiones suelen ser bastante menos profundas. No, en la Comisión de Educación discutimos, Presidenta, la verdad es que la discusión de educación se discute muy profundamente. Y esto se abordó en detalle. Y con buen ánimo y con buenas formas, además. Así que no tengo nada que decir de la comisión, al revés. Primero, sobre la pregunta del senador Galilea, y bueno, intentaremos con la subsecretaria ir respondiendo complementariamente. Pero hay varias cosas que tienen que ver con el diseño histórico del sistema educativo. Efectivamente,
hubo decisiones que tenían que ver primero con la segmentación por rango etario a propósito de los desarrollos desiguales de los niños y niñas en la etapa de la enseñanza básica respecto a la media, ¿no? Inquietudes, la segmentación que tiene que ver con temas de género, por ejemplo, el clásico existencia de colegios de hombres respecto a colegios de mujeres. No era habitual los establecimientos mixtos en el segmento de la educación media. Sí era más común encontrarlo en la enseñanza básica. En fin, ahí hay un elemento. Otro elemento tiene que ver con la planificación territorial. Es decir, en las periferias de las ciudades, la existencia de oferta educativa básica para luego, ya más grandecitos los niños, puedan movilizarse a los sectores urbanos donde hay mayor concentración de liceos grandes, digamos. Y además esa lógica del liceo grande. Liceo de 4.000, de 5.000 estudiantes, ¿no? Una cosa bien de otra época. Entonces, efectivamente, con el tiempo se ha ido evidenciando la relevancia que tiene la trayectoria completa para los procesos formativos de los niños respecto a la construcción de comunidad, respecto a la apropiación del proyecto educativo, su vínculo emocional con el proyecto educativo, que no es trivial, el involucramiento de las mismas familias con el proyecto educativo, entre otras cosas más prácticas incluso, pero ahí hay elementos que son muy significativos para que el estudiante vaya motivado a la escuela, para que el estudiante vaya con ganas de aprender, incluso para que su socioemocionalidad se predisponga justamente al aprendizaje, y eso no es trivial. De hecho, cuando hay por eso medimos los IDPS que mencionaba antes. Los IDPS se comenzaron a medir porque nos dimos cuenta hace mucho rato, pero el sistema educativo lo internaliza hace poco, de que buenos ambientes favorecen los aprendizajes e impacta mucho. O sea, lo que la escuela concierne es probablemente de los factores más relevantes que los niños aprendan o no. Entonces, claro, esta idea de trayectoria educativa completa adquiere valor en esa misma dimensión, sin contar además que hoy día, dada la presión en algunos territorios por falta de oferta, que existe, también moverse de establecimiento educacional genera un estrés profundo en las familias. Y con la existencia del SAE, esto no es responsabilidad del SAE, sí, con la existencia del SAE se ha hecho más evidente también este proceso de tener que buscar matrícula. No es que antes estuvieran tiempo buscando. Lo que pasa es que ahora es más evidente y el proceso es mucho más transparente. Entonces, hace más nítido también ese ejercicio. Entonces, las familias también quisieran evitar tener que moverse. De hecho, la reacción de los niños, cuando el ejemplo que ponía la subsecretaria, me tocó ver otro en el norte, cuando uno les cuenta que efectivamente van a poder seguir estudiando en su colegio, es de verdad maravilloso. O sea, reaccionan con mucha alegría, con mucha felicidad. No tanto ellos pensando en que tienen que postular al SAE y cambiarse, eso es un problema de los papás. Ellos pensando en que están sus amigos, que están sus profesores, que es su huerto, que es donde han crecido. Y eso no es irrelevante, es súper relevante para consolidar esa apropiación a los proyectos educativos. Por otro lado, nosotros en la estimación de la demanda, tratando de aproximarme a la respuesta a la pregunta del senador Macaya, presidenta, nosotros tenemos primero una herramienta que es muy útil para estos fines, que es el SAE. El SAE nos dice dónde exactamente nos falta matrícula, qué tipo de matrícula, es decir, si es técnica, si es científico-humanista, si es básica, si es media, e incluso nos dice en qué cursos está esa, pidiendo además georreferenciar esa información, porque además sabemos dónde la gente está buscando. Entonces, donde falta oferta educativa es precisamente en determinados territorios de las comunas o en determinadas comunas de una región, en determinados niveles, ¿no? Eso permite a nosotros poder intencionar entonces la creación de nueva oferta educativa en esos lugares, coordinando obviamente con el sector propiamente tal, con sostenedores públicos, privados, haciendo inversiones, buscando medidas administrativas, pero también nos permite incorporar esa información al trabajo que hacemos con el MDS, que proyecta de mejor manera, digamos, que el tema de las proyecciones demográficas del sistema educativo. Por ejemplo, cuando se hace un proyecto de inversión que busca una reposición de un establecimiento educacional, de los datos más importantes que busca MDS a la hora de obtener el RS de un proyecto es el dato de la población proyectada en el futuro y si efectivamente la demanda va a seguir existiendo en 5 años más, considerando que en un colegio nuevo uno se gasta 40.000 millones tranquilamente, ¿no? Entonces, con MDS se hace un ejercicio permanente de ir actualizando también las dinámicas de población que ya están hoy día afectando seriamente el sector parvulario. O sea, esto en un par de años más va a llegar al sector escolar y probablemente ya habría llegado si no hubiese sido por
los flujos migratorios que han inyectado una cantidad importante de estudiantes al sistema. De hecho, hoy día uno va a escuelas en algunos lugares del país y del territorio metropolitano también, donde te encuentras que el 83%, el 85% son estudiantes migrantes. Entonces, eso es un fenómeno que está ahí presente hace ya varios años y ha detenido, digamos, ha hecho una contención a la disminución de población estudiantil. No sé si la SUBSE tiene algún elemento que complementar, Presidenta. Muy breve, porque sé que tenemos que votar por su informe, Presidenta. Solamente el tema de la expansión de la cobertura, porque como yo les decía, este tema de que Chile tiene hace muy poquito. De hecho, Chile, incluso en la región e internacionalmente, es uno de los países que tiene mayor cobertura en enseñanza media. O sea, en enseñanza media nosotros tenemos una cobertura muy, muy alta. Pero claro, el primer desafío de la política educativa fue la cobertura en enseñanza básica. Y la educación media tenía una mirada un poquito más como de... No estaba concebida como obligatoria, de hecho era más para la élite. Y esto fue cambiando, lo que se consolidó en el cambio legal del 2003, que es cuando se pasó a ser obligatoria, efectivamente. Eso solamente. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si hay más preguntas, colegas. ¿No? Ya, tenemos un tema con este proyecto que detectó la Secretaría, que ya lo habló con el equipo del Ministerio, y hoy día vamos a tener que pedir en la sala autorización para ingresar una indicación, porque no viene una mención en materia de imputación al gasto. Este proyecto, de acuerdo al informe financiero, no erroga gasto indeterminado. Ahí tiene 2 informes financieros. Entonces, tenemos que proceder a ver 3 normas que son materia de competencia de esta comisión y tenemos que tomar el acuerdo de que mañana, una vez que ingrese el Ejecutivo la indicación, podamos al inicio de la sesión de la comisión aprobar. Es que mañana la vamos... Claro, pero hay que ingresarle, hay que hacer toda la parte, hay que pedir en la sala la autorización y mañana la primera cosa que vamos a ver en la sesión, antes de ver el proyecto que le preocupa a mi colega, Sepúlveda, tenemos turismo e incendio. Tenemos que poner en materia de turismo, para que se quede tranquila la senadora Sepúlveda, para que me escuchen todos, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Así que es una cosa más administrativa y ahí empezamos a ver el de incendio. Entonces, veamos las 3 normas que la Secretaría tiene ya identificadas y tenemos el acuerdo para que pidamos la autorización en la sala hoy día del ingreso de esta indicación del Ejecutivo y mañana lo primero que hacemos es despachar aquello. ¿Les parece? Secretaria. Presidenta, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse sobre 3 normas de este proyecto que corresponden al numeral 3 del artículo primero, que agrega los artículos octavo bis a octavo quinquies nuevos. El artículo primero modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 2 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Entonces, las normas de competencia de la Comisión serían el inciso 3 del artículo octavo bis, que incorpora el número 3, que está en las páginas 16 y 17 del comparado, que señala que en aquellas zonas donde no se haya abierto convocatoria, igualmente podrá solicitar e impetrar subvención por primera vez aquel establecimiento educacional que acompañe a su solicitud o haga referencia a alguno de los documentos que señala. La segunda norma es el artículo octavo ter, en las páginas 19 a 21 del comparado, que dispone que aun cuando no exista una proyección de demanda insatisfecha en un territorio determinado, aquel sostenedor que administre establecimientos con trayectoria en categoría de desempeño alto o medio podrá solicitar al Ministerio de Educación impetrar por primera vez la subvención respecto de un nivel de un establecimiento nuevo, siempre que en dicho territorio no existan establecimientos gratuitos que, ofreciendo ese nivel, cuenten con trayectoria en categoría de desempeño alto. Y la última norma es el inciso 2 del artículo octavo quater, en las páginas 22 y 23 del comparado, que prescribe que en caso de que se autorice el funcionamiento en doble jornada de un establecimiento educacional en aplicación de lo establecido en el inciso primero y se requiera y autorice la apertura de nuevos cursos para tal establecimiento, no se considerará que se encuentre en jornada escolar completa diurna para efectos de impetrar subvención. Se ofrece la palabra, senador Galilea. Pero solo, ¿podría, ministro, explicar el octavo quater? Que no me queda claro el por qué, si teóricamente cumpliendo no tiene derecho a la subvención o...
No entiendo bien la dinámica Ministro. de ese artículo. ¿Podemos ofrecer la palabra al abogado Leonardo Vilches, que lo pueda explicar con detalle? ¿O a Matías? Sí. Ofrecemos la Matías palabra. Sandoval. Sí, el artículo octavo... ¿Se escucha? Sí. Presidenta, el artículo octavo cuáter se pone en supuestos excepcionales, es decir, autoriza al funcionamiento, por ejemplo, en doble jornada de un establecimiento educacional que ya está funcionando o a funcionar en instalaciones provisorias, por ejemplo, en un supuesto en que existe demanda insatisfecha. La idea es dar respuesta a supuestos de urgencia, más que a la instalación del establecimiento nuevo que solicite por primera vez impetrar subvención. Señor Galilea. No sé, yo entiendo que es una situación excepcional porque el inciso segundo hace referencia al inciso primero que habla de excepcionalidades. Lo que no entiendo es si es que, aunque sea de manera excepcional, un colegio que está en jornada simple pasa a jornada doble, ¿por qué el inciso segundo dice que no podrá pedir la subvención de colegios con jornada escolar completa en el fondo? ¿Cuál es la... Quiero entender la lógica económica de eso, porque pareciera ser como una, no sé si un castigo, una limitación, que después se debe regularizar. Entonces no entiendo bien cómo opera eso o por qué opera así. Sí, no, es que el valor de la subvención es diferente. La subvención de la jornada escolar completa es más alta que la subvención de la jornada escolar doble. En consecuencia, se amplía, porque suponer tener dos jornadas también significa tener el doble de matrícula. ¿Doble no es lo mismo que completo? Doble no es lo mismo que completo, al revés. Jornada escolar completa es la jornada que se extiende desde, no sé, las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y la doble jornada es aquella que va desde las 8 a las 2 de la tarde y la que va desde las 2 y media hasta las 7 de la tarde. Es como estudiamos nosotros. Nosotros estudiamos con doble jornada, ¿no? Mañana y tarde. La jornada escolar completa es una sola jornada extendida, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, el valor de la subvención de la jornada extendida o jornada escolar completa, la JEC, ¿ya?, es más cara que el valor subvención de la jornada normal o doble, ¿no? En estricto rigor la normal es la JEC, que la jornada doble. El tema es que si hay un establecimiento transita de una jornada escolar completa a una jornada doble, duplica también la matrícula. En consecuencia, estaría recibiendo una subvención más alta para funciones que no está cumpliendo en el doble de proporción respecto a la cantidad de estudiantes que tendría. ¿Me explico? Entonces no es un castigo. La reacción es evitar el doble pago, por así decirlo. Que sería un doble pago doble, porque se le pagaría doble porque no está haciendo jornada completa y doble porque tendría el doble de matrícula, porque llenaría el colegio 2 veces en un mismo día. Y está bien redactado. Ya. Secretaria, tome la votación. La señora presidenta somete a votación las normas de competencia de la comisión. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Macaya. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidenta. A favor. Quedan entonces aprobadas por la unanimidad de los miembros de la comisión las 3 normas de competencia que se... Ok, y quedamos pendientes de la indicación que tiene que ingresar el Ejecutivo. ¿Lo piden ustedes en el plazo? Sí. Nosotros Sí. tenemos lista de indicación, puede ser media hora. No, vamos a pedirla apenas se abra la sesión de la sala. Vamos al siguiente. Presidenta, el siguiente proyecto... Usted se va a ir, ministro, entiendo la Cámara. Sí, nosotros nos quedamos con la subsecretaria. Ok. Presidenta, con el siguiente proyecto de educación se produce una situación similar a la que comentamos respecto del proyecto de turismo de mañana. El proyecto en cuestión es el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Y es un proyecto en que se designó como técnicas tanto a la Comisión de Educación como a la Comisión de Hacienda, y respecto del cual, de hecho, la Comisión de Hacienda hizo el informe en general. Respectivo, sí. Entonces, llegó ahora con un segundo informe de la Comisión de Educación. En los segundos informes, las comisiones técnicas tienen limitada su competencia a las normas que recibieron indicaciones. Por lo tanto, la Comisión de Educación se pronunció respecto de 13 indicaciones que se formularon al proyecto.
Pero también por una disposición reglamentaria, la comisión que viene enseguida se pronuncia sobre todo el texto del anterior, o sea, se abre todo el proyecto. Por lo tanto, lo que se ha hecho en otras oportunidades, por ejemplo, en el proyecto del fortalecimiento del Ministerio Público, para no tener que revisar todo el proyecto, es hacer un estudio previo, porque este proyecto tiene 16 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias, y muchos de ellos no tuvieron indicaciones. Entonces, en ocasiones anteriores lo que se ha hecho es que la comisión acuerda que sus equipos de asesores, digamos, van a revisar el proyecto para determinar qué normas son las que quieren revisar. Pueden decidir que quieren ver solo las normas que tuvieron indicaciones, por ejemplo, en la Comisión de Educación, o modificaciones, o alguna que si bien no tuvo ni indicaciones ni modificaciones es de particular interés de los miembros de la comisión. Pero eso, que significa una demora ahora, significa después ganar tiempo porque no hay que revisar entero el Así es. proyecto. Le damos entonces, gracias, secretaria, le damos la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. No la puedo mover, perdón. Este es un proyecto de ley que efectivamente lo que busca es establecer un sistema de subvenciones para la modalidad de reingreso. De acuerdo a la Ley General de Educación, las modalidades se definen vía el procedimiento que se determina en la misma ley, en el artículo 86, a través del Consejo Nacional de Educación, ¿ya? Respecto a esta modalidad en particular, esta modalidad fue aprobada el año 2021, como esta es la modalidad que es para niños que están en situación, a ver, el sistema educativo tiene la modalidad regular, tiene la modalidad de personas jóvenes y adultas, y a través de esta presentación que se hizo en su minuto al Consejo Nacional de Educación se aprobó esta modalidad de reingreso, que es para jóvenes que están como, por decirlo así, un poco en los bordes del sistema. Niños, niñas, jóvenes que han tenido una experiencia que ha implicado que terminen saliendo del sistema, que no son todavía necesariamente personas adultas como para estar en la modalidad de EPJA, que le llamamos nosotros, Educación de Personas Jóvenes y Adultas, sino que necesitan una modalidad que sea un poco más flexible, que sea más pertinente para efectivamente hacer que ellos puedan tener una experiencia de reingreso al sistema. Por eso es su nombre. En ese contexto, bueno, el 10 de junio se ingresó como mensaje presidencial este proyecto de ley que lo que hace es definir la subvención para esta modalidad, ¿ya? La modalidad fue aprobada en el Consejo Nacional de Educación, ahora se define, o sea, lo que este proyecto de ley busca es definir la subvención para esta modalidad específica y luego, en función de esta definición, nosotros como Ministerio tendríamos que también presentar al Consejo Nacional de Educación adecuaciones curriculares, que sería para tener efectivamente un currículum específico para esta modalidad. El proyecto de ley tenía algunas omisiones y algunas falencias que nosotros abordamos a través de indicaciones. Se trabajaron conjuntamente con la Comisión de Educación de acá del Senado y las aprobamos ahora, no recuerdo, un par de semanas yo creo, con bastante mirada bastante conjunta y consenso respecto a qué es lo que necesita tener este proyecto de ley. En base a eso, bueno, el proyecto considera normas generales, normas de subvenciones específicas, algunos mecanismos respecto a el mecanismo de pago para cómo se en el fondo concretaría este tipo de subvenciones, modificaciones a otras leyes. Las modificaciones a otras leyes, muy en resumidas cuentas, quizás podemos como resumirlas, que es de alguna manera homologación legislativa. Es todas aquellas menciones que se hacen a la modalidad de educación regular, modalidad de educación de adultos, se incorpora a la modalidad de reingreso. Por lo tanto, en el fondo eso es como ordenamiento de alguna manera jurídico, ¿ya? Y también define algunas disposiciones transitorias. En términos de las normas generales, sé que estamos, o quizás preguntarle, Presidenta, porque sé que estamos cortos de tiempo, entonces quizá considerando el tiempo yo puedo ir como contando los temas esenciales en cada una y profundizamos en algunos. A mí me gustaría que pueda contar los cambios que tuvo en educación.
¿Cuáles son los cambios al los proyecto? cambios Porque ya centrales que vimos tuvo el en proyecto educación en general nosotros y se hicieron cambios de en la veras. técnica. De hecho, yo estuve aquí en ese caso, si Por usted se eso, acuerda, Presidenta. lo que necesito es que nos cuente los cambios Sí, que sufrió en sí. educación respecto a lo que nosotros vimos. Sí. A ver, a grandes rasgos se incorporaron algunos elementos vinculados con resguardar la pertinencia, resguardar como orientaciones vinculadas, por ejemplo, a... Se perdona que le interrumpa. No dígame. tiene la especificidad, porque eso es lo que necesitamos ver, porque si no vamos Sí, a tener yo que sé, entrar a yo ver... sé. Lo tenemos en el comparado, más que en una lámina específica. Pero preferimos podemos- eso, pero ya, ir mirémoslo. paso a paso, porque si no vamos a tener que entrar... no me sirve a grandes rasgos, porque Sí, la sí, comisión sí. es técnica. Es que es muy, no son grandes cambios. Por eso, cuéntenos los cambios. Sí, exactamente, vamos para allá. A ver, en el artículo, este es el artículo primero, creo que es. Sí, en el artículo primero, eso, en el comparado a la página 5, ¿ya? Se incorpora para mayor claridad, en el fondo, la mención a la ley de subvenciones, que en el fondo es donde se incorporan los cambios para la creación de esta ley de esta subvención, perdón, de reingreso. ¿Ya? Eso es en la página 5. Es una adecuación formal más bien. ¿Ya? ¿Sí? Claro, eso en la página 5, exactamente. Artículo segundo, exactamente. ¿Ya? Luego, en la indicación número 2 incorpora que no se le pueden exigir materiales de estudio determinados. En el fondo el párrafo salía, es la página número 6, ¿ya? Esto fue aprobado también por la unanimidad de los miembros. En el fondo la norma planteaba los temas que no se le pueden exigir a los niños, ya que tengan que entregar, entonces que no se le puedan exigir materiales de estudio. Se especificó materiales de estudio como más acotado. Antes eran materiales solamente y se acotó a materiales de estudio. ¿Ya? Eso es en el artículo número 2. En el artículo número 2 también se incorpora que cuenten con planes de apoyo a la inclusión, con el objetivo de favorecer la reincorporación y retención de estudiantes y fomentar una buena convivencia escolar. Se incorpora de modo explícito. Esto en realidad es que no estaba el tema tan específico respecto a reincorporación y retención. Esto se considera que este tema, a ver, para ser bien como honesta, la modalidad de reinserción es una modalidad que busca específicamente abordar niños que están con necesidades de inclusión. Es una modalidad como que por excelencia aborda más eso que la modalidad regular, pero se hizo explícito con el literal I que se incorpora. ¿Ya? ¿Quieren que sí? ¿Les pareció? Eso está en la página número 8. Después, claro, la indicación número 4 también fue aprobada por mayoría y lo que hace es explicitar que un reglamento dictado por el Ministerio de Educación establecerá el procedimiento, la oportunidad para la presentación de las solicitudes. En el fondo se va a regular vía reglamento el cómo se van a presentar las solicitudes para este tipo de subvención. Exactamente. ¿Ya? Después, eso estaba en la página. Bueno, seguimos. Luego, en el artículo. ¿Cuáles podrían ser las demás normas que fuesen necesarias para...? También nos preguntaron de eso en la comisión de... Yo creo que lo conversamos harto en la comisión de educación del Senado también. Yo creo que, por ejemplo, o sea, hay normas necesarias como, por ejemplo, en términos de adecuaciones, yo les di el ejemplo porque es algo que me sale conocido en realidad, pero, por ejemplo, las normas de evaluación. Las normas de evaluación, calificación. El sistema educativo tiene una serie de normas que van ordenando los procesos. Esa norma en particular es la norma que regula los procesos de evaluación. ¿Por qué tendrían que ser nombradas específicamente acá si son normas generales? Es que no son esa norma es para efectivamente educación regular. Entonces, si ahora vamos a tener una nueva subvención, quizás va a ser necesario incorporarle que aborde también que esa norma que está definida para el sistema de educación regular también corra para el sistema de educación, para la modalidad de reingreso. Es un ejemplo, ese es un ejemplo. Están agregando una norma bien amplia. Claro, pero en el fondo es en aquellos casos en que sea necesario.
Eso es lo que se plantea. ¿Quién determina lo que es necesario o no? Claro, pero está acotada a que sean necesarias para el adecuado cumplimiento, para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Ahí le pone como el complemento en términos de la condición que tendría que cumplir. Exacto. Esa es la condición que no es cualquiera a juicio del Ejecutivo, del regulador, digamos, sino que es cualquier norma que sea necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. Esta fue además, en todo caso. ¿Les parece? Sí, sí, por supuesto. Ahí sí, ahí sí. Luego, Presidenta, y en la página 13, efectivamente, en el artículo 6, en el inciso segundo, se explicita nuevamente que en el fondo se reemplaza la ley 20.248. En el fondo son adecuaciones formales. Sí, son adecuaciones formales. ¿Ya? En el inciso cuarto de la misma ley también son adecuaciones formales. Sí, son adecuaciones bastante... Ya. Después, en la página 17 se incorpora un artículo nuevo que pasa a ser artículo 10, que en el fondo explicita que las subvenciones que regula la presente ley podrán impetrarse por cada estudiante hasta por 2 años en educación básica y hasta por 2 años en educación media. ¿Ya? Y luego, bueno, los artículos siguientes se mueve el correlato de los números por razones obvias, dado que se incorporó uno, digamos. ¿Ya? El artículo 12 se mantiene, el 13 también se mantiene. En el 14 se introduce en el fondo una mención, bueno, que era el 14 pero pasó a ser el 15, dado que incorporamos ese número 10, ¿se acuerdan, Presidenta, por su intermedio? Se incorpora en el artículo 12, en el fondo es adecuación de alguna manera como normativa, porque antes la ley de aseguramiento de la calidad de la educación para la educación parvularia y escolar no consideraba esta nueva modalidad, y aquí se incorpora la modalidad, que se incorpora entre la educación especial y, o sea, luego de la educación especial se incorpora la modalidad de reingreso. ¿Ya? Después, en ese mismo artículo, que era el 14, que pasó a ser el 15, se incorpora en la parte final del inciso, o sea, del número B, también la modalidad de reingreso, al mismo tono o en el mismo tenor que luego en el artículo 21, que se incorpora también entre los niveles la modalidad de reingreso, igual que en el artículo, en el 21 también, se incorpora también, son adecuaciones normativas para hacer explícito la modalidad de reingreso. ¿Ya? No tenemos más. En los transitorios se reordenan un poquito, son adecuaciones formales en rigor, la verdad, para explicitar la modalidad de reingreso, y se incorpora el tema de los tiempos. Efectivamente. Aquí se incorpora en el fondo que los establecimientos educacionales que impartan la modalidad de educación de adultos y los establecimientos de educación regular de niños, niñas y jóvenes para impartir la modalidad de reingreso serán los que podrán el primer año postular. Se ordena un poquito el calendario en que van a ir pudiendo sumarse. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta sobre el texto? Ya. Mi pregunta tiene que ver con el informe financiero, subsecretaria. ¿Cómo se financia esto? Se financia con los mismos recursos que tenía de informe financiero previo. No hay recursos adicionales. Sí, pero tiene esto impacta financieramente.
Claro, pero en el fondo el informe financiero con que este Sí, pero ¿de proyecto dónde se va a ingresó, sacar la plata? es que eso es lo que, en el fondo, el informe financiero con que ingresó traía recursos y si es que tiene ajustes, DIPRES va a actualizar esos ajustes que sean necesarios. Aquí no están las obligaciones complementarias informadas por DIPRES para la discusión del presupuesto de la Nación. En lo que se informó previamente para el presupuesto. Lo que pasa es que esto no entra en vigencia automáticamente. No importa, para Esto el próximo año Tampoco para el tampoco próximo tiene. año. No, tampoco para el próximo año. Esto, de hecho, se define que entre en vigencia. ¿Cuál es el año 1? Es que hay que definir una postulación. Hay que definir tienen que hacer una postulación los establecimientos que cumplen con los requisitos que fuimos. Ya, ¿y cuándo podrían postular? Si Para cumplieran el con año los requisitos. 2027 podrían postular, 2027. no para el año 2026. De hecho, uno de los transitorios señala que el Ministerio va a contar con 2 años a partir de la promulgación de la ley para presentar y tener aprobadas, en realidad, bases curriculares para la modalidad de reingreso. ¿Se acuerdan que les explicaba que lo primero que se hace es que se aprueba la modalidad, luego se aprueba la subvención y luego hay que tener bases curriculares? Igual el proyecto de ley define que tiene que el Ministerio presentar unas bases curriculares, sin perjuicio de lo cual, si no están aprobadas, porque hay que recordar que el Ministerio no tiene la facultad de aprobarlas, podrían ocupar las bases curriculares de personas jóvenes y adultas. Ok. Eso. ¿Cuántas normas tenemos que votar, Sole? Presidenta, es lo que explicaba al principio. Depende de lo que resuelva la comisión, si se va a pronunciar solo respecto de las normas que tuvieron indicaciones en educación o modificaciones, o si va a hacer una revisión de todo el proyecto para detectar Que alguna... ya lo vimos. Claro. Sí, es segundo Sí. informe, es segundo informe, Sí. sí. Solo estas. Si les parece, solo estas. No, lo que pasa es que somos técnicas, nos compete todo. Técnica, sí. En este caso nos compete todo. Está bien. Lo que pasa es que en este caso son todas y lo que estamos acordando es si vamos a revisar solo las que tuvieron modificación. Y la consideración que creemos estamos adoptando por unanimidad es que solo las que tuvieron modificaciones. ¿Si le parece a la comisión? Ok. Entonces, ¿quieres que las veamos una a una? Estamos pasados de plazo, son las 12:35. Necesitaríamos prorrogar y la pregunta es, ¿hacemos una votación económica después de haber revisado todas? Si le parece a la comisión, prorrogamos 10 minutos y hacemos votación económica. Sí, pero vamos a tomar la votación de inmediato. ¿Quiere que someta a votación Sí. todas las? Se someten a votación las normas que tuvieron modificaciones en la Comisión de Educación. Senadora Sepúlveda. Senador Macaya. Senador Saavedra. A favor. Senador Galilea. Presidenta. Me abstengo, señora secretaria, por el tema del compromiso fiscal. Se aprueban en particular las normas por 4 votos a favor y una abstención. Y queda despachado el proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, subsecretaria.